Compañeras y compañeros, ¿cómo están? Ustedes ya me conocen, soy el mayor Jorge Rivera de la Unidad de Investigaciones Fiscalía Aduana. Mi intervención en esta ocasión será para compartirles el conocimiento adquirido en el Diplomado de Criminalística, especialización que nos sugirieron los fiscales de la FEDOTI de Quito. El delito contra la administración aduanera no se ha mantenido estático, por el contrario, ha ido evolucionando con el tiempo. Es así que la delincuencia organizada ha empleado nuevos métodos, estrategias y metodologías para delinquir. Por lo tanto, el Cuerpo de Vigilancia Aduanera, su eje operativo, debe actualizar sus conocimientos para que su accionar esté enmarcado dentro del Código Orgánico Integral Penal. Trataremos de un tema totalmente nuevo para el Cuerpo de Vigilancia Aduanera, como es la fijación de indicios y de la escena del delito. Es necesario que todos estemos familiarizados con términos como criminalística, forense, indicios, vestigios, evidencias, pruebas, lugar de los hechos, reconstrucción del hecho, términos técnicos que son utilizados por las unidades judiciales y las unidades operativas especializadas. El artículo 455 del COIP estipula que entre el posible infractor y las mercancías debe existir un nexo causal y este debe ser comprobado científicamente, debe estar fundamentado en algo físico. Es aquí donde entra la fotografía forense, pilar fundamental en un proceso investigativo, que proporcionan a los administradores de justicia el conocimiento exacto del lugar de la investigación, personas u objetos relacionados con los hechos delictuosos, garantizando la inviolabilidad del o de los indicios y con ello dar inicio a la cadena de custodia. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué ahora es tan importante esto de la fijación de indicios? ¿A qué se debe? Pues bien, para explicar y que sea comprensible, vamos a tener que hacer una pequeña reseña histórica de lo que sucedió en el año 2014. Hasta aquella época, la coexistencia de varios cuerpos legales difíciles de acoplar en la práctica generaron una percepción de impunidad y desconfianza. Como ejemplo tenemos que los delitos de tránsito, delitos tributarios y delitos aduaneros mantenían una ley individual cada uno. Con la creación del Código Integral Penal se unificaron todos los procedimientos de uno solo. Es así que encontramos más de 260 delitos penales dentro del COIP. Entre ellos se encuentran 5 delitos penales contra la administración aduanera y según el artículo 14 del mismo código habla del ámbito especial de aplicación, que dice: las normas de este código se aplicarán a toda infracción cometida dentro del territorio nacional. La fijación y levantamiento de indicios debe hacérselo de una manera técnica y metodológica. Dentro del ámbito criminalístico se ha considerado el método POFRE, que quiere decir protege, observa, fija, embala, recolecta, etiqueta y envía. El artículo 76 de la Constitución de la República estipula que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso. Se asegurará el derecho al debido proceso, que incluirá las siguientes garantías básicas. Numeral 4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación a la Constitución o la ley no tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria. Esto quiere decir, si el eje operativo del Cuerpo de Vigilancia Aduanera no ha fijado y levantado de manera técnica y metodológica los indicios aprendidos en el lugar de los hechos, en etapa de juicio, esta mercancía no podrá ser utilizada como prueba en contra del infractor. Ahora vamos a ver en qué consiste el primer paso: protección, o lo que es lo mismo, preservación de la escena del hecho o indicios, estipulado en el artículo 458 del COIP, que dice: la o el servidor público que intervenga o tome contacto con la escena del hecho e indicios será la responsable de su preservación hasta contar con la presencia del personal especializado. Los integrantes de la patrulla del Cuerpo de Vigilancia Aduanera son considerados como los primeros interventores en la escena del delito. Por lo tanto,
está bajo su responsabilidad la protección de la escena móvil del delito, es decir, del automotor. Según el ámbito criminalístico, los primeros interventores deben establecer 3 zonas circundantes alrededor de la escena del delito. Estas son la zona circundante interior crítica, donde solo puede permanecer el personal del sistema especializado, es decir, los peritos. La zona circundante exterior restringida, donde pueden establecerse las autoridades militares, policías, fiscal, que no son parte del sistema especializado integral en investigaciones. Y por último, la zona circundante exterior amplia, donde ahí se ubicarán los curiosos, la prensa y público en general. Es así que un vehículo en forma general está dividido en zonas: zona frontal, zona lateral derecha, zona lateral izquierda y zona posterior. De igual manera, la cabina del vehículo ha sido seccionada en 4 partes y se debería describir de la siguiente manera. Si el indicio es encontrado en el asiento del conductor, se debe describir de la siguiente manera: indicio encontrado en la sección 1. Pero si es encontrado en el tablero, se diría indicio encontrado en la sección 1B. O si el indicio está debajo del asiento, se detallaría indicio encontrado en la sección 1A. Para que se llame imagen de detalle, tienen que estar presentes los rotuladores numéricos y el testigo métrico. En esta imagen se enfoca directamente a lo que son los indicios y se procede a describir cada uno de los indicios. Como ejemplo tenemos indicio número 1, una caja de plástico color negra conteniendo en su interior una pistola de marca Taurus, una alimentadora de 30 municiones y el manual impreso. Pero se han preguntado por qué utilizamos la palabra imagen y no la palabra fotografía. Aquí la diferencia. La fotografía es cuando mediante un proceso químico revelamos dicha imagen y la adjuntamos pegada con adhesivo en el parte o como anexo de un informe. Pero nosotros, al imprimir una imagen en el documento o en el parte de aprehensión, estamos imprimiendo simplemente una imagen. Para que todos ustedes tengan conocimiento, esta aplicación GPS Map es obligación en la Policía Nacional desde hace más de 2 años. Cada funcionario policial tiene en su celular esta aplicación, en la cual sale registrada la ubicación exacta, fecha y hora exacta que fue tomada esta fotografía. El objetivo de esta capacitación es crear conciencia en ustedes, en los patrulleros, el eje operativo, que son los primeros intervinientes en la escena del delito. Y es aquí, en la escena del delito, donde inicia la investigación penal, por lo que deben tener el conocimiento básico de lo que es ciencias forenses. ¿Por qué es importante documentar la escena del delito? Para proporcionar al fiscal una idea gráfica de dónde, cómo y cuándo exactamente se produjo la aprehensión de mercancías. Esto nos servirá más adelante en caso de que sea necesario una reconstrucción de los hechos, como lo tipifica el artículo 468 del COIP, y poder demostrar en etapa de juicio el nexo causal, según el artículo 455. Entonces, la fijación de indicios no es más que una maniobra técnica y esta debe ser descriptiva, fotográfica y planimétrica. De esta manera es como se da inicio a la cadena de custodia. Hablemos de la fijación del lugar de los hechos. Tenemos una imagen de conjunto, es decir, una fotografía panorámica. A continuación se describe el tipo de escena, si es abierta, cerrada o mixta. En este caso se trata de una escena abierta porque está a la intemperie. Pero si el indicio fuera encontrado dentro de una vivienda, se trataría de una escena cerrada, y si se encuentra debajo de una estructura metálica, escena mixta. Lo que viene a continuación es una descripción del escenario. Panamericana E35, control de aduana rutinario junto al cuartel del CBA, a 200 metros del puente internacional Rumichaca, como referencia visera metálica, en sentido Rumichaca-Tulcán. La siguiente imagen es una imagen de semiconjunto, quiere decir que está focalizada más a la escena donde se encuentra el indicio. En este caso debemos señalar que el lugar de los hechos ha sido modificado. De igual manera se describe el tipo de escena, que en este caso sería una escena abierta asegurada, el tipo de suelo, y también se señala
que existe una escena móvil, que en este caso es del vehículo, que al interior se encontrarán los indicios aprendidos. Y por último, se identificará al indicio tan pronto como haya sido tomado en posesión, dando a cada pieza un número de referencia y acompañado una anotación sobre dónde y cuándo fue tomado en custodia, fecha y hora. Para describir el lugar exacto donde fueron encontrados los indicios dentro de un vehículo, existe una metodología y técnica adecuada establecida en criminalística. Es así que un vehículo en forma general está dividido en zonas: zona frontal, zona lateral. La cadena de custodia, una herramienta técnica y a la vez un documento, cuyo objetivo principal es garantizar la validez jurídica de la prueba en la fase de audiencia de juicio. No debemos considerarla como una simple acta de entrega y recepción de mercancías. El artículo 456 del COIP manifiesta que el objetivo principal de la cadena de custodia es la de preservar el estado original de los indicios, así como su forma inicial, tal cual fueron encontrados por el eje operativo del Cuerpo de Vigilancia Aduanera al momento de su intervención. La cadena de custodia inicia en el lugar exacto donde se aprenden los indicios. Esto representa a que dichas mercancías dejan de estar bajo custodia de su propietario o infractor y pasa a custodia del eje operativo del Cuerpo de Vigilancia Aduanera, registrándose en el formulario la fecha y hora exacta en que se le retiró al propietario sus mercancías. A continuación se analizará brevemente los 5 principios de la cadena de custodia. Principio de garantía. Garantiza la originalidad e integridad de los indicios aprendidos, demostrando que no hubo contaminación de los mismos. ¿Cómo? Con una fotografía de la escena del lugar de los hechos asegurada o acordonada. El principio de responsabilidad corresponde a los primeros intervinientes, es decir, al eje operativo que hizo la intervención. De igual manera, la exactitud en los datos al momento de registrar el formulario de cadena de custodia es del líder de patrulla, detallando de manera minuciosa el lugar exacto donde fue la intervención, fecha y hora exacta del momento en que se aprehendió el vehículo, descripción de la escena modificada, lugar donde se trasladó el vehículo para realizar un registro minucioso de la totalidad de indicios encontrados en el mismo. Esta escena modificada puede ser el cuartel del Cuerpo de Vigilancia Aduanera. Nombres completos, firmas y números de cédula de todos los intervinientes al momento de la fijación y levantamiento de los indicios o aprehensión. Se debe tomar en cuenta que los tiempos entre una actividad y otra serán valoradas en etapa de juicio, por lo que cada custodio de las mercancías deberá justificar plenamente la demora de la entrega en el centro de acopio permanente, que viene a ser la bodega de contrabandos de la aduana. Es importante registrar la fecha y hora exacta del momento en que se entregan las mercancías al guarda almacén, ya que es ahí donde termina su responsabilidad de custodia. El principio de preservación. Todo indicio debe ser transportado de manera adecuada y según la naturaleza del mismo. Principio de verificación. Es importante revisar el embalaje y los sellos al momento de entregar o hacerse cargo de un indicio, el cual debe coincidir con el estado original con el que fueron aprehendidos. Pues bien, como ya sabemos, la cadena de custodia debe contener información del lugar, hora y fecha precisa donde se realizó la intervención, es decir, el primer contacto con el infractor. Así es que en casos flagrantes como drogas y armas, también es el Cuerpo de Vigilancia Aduanera, a través de su eje operativo, quien debe dar inicio a la cadena de custodia. Se debe registrar en la cadena de custodia los siguientes aspectos: descripción del lugar de los hechos, fecha y hora exacta del momento en que se aprehendió el vehículo, descripción de la escena modificada donde se puso a buen resguardo dicho vehículo, descripción técnica de la zona del vehículo o de las secciones internas del mismo donde fueron encontrados dichos indicios, datos de personas aprehendidas y, lo más importante, fecha y hora exacta y persona de criminalística a quien se le hace la entrega de la escena del delito, a fin de que proceda con la fijación de los indicios.
Así es, compañeros, debemos tomar en cuenta todo este conocimiento impartido si no queremos ser llamados a juicio y ser desacreditados ante las autoridades judiciales por parte de los abogados que ya están adquiriendo conocimientos en el ámbito criminalístico, cuya tarea principal no es la de demostrar la inocencia. Abogados que ya están adquiriendo conocimientos en el ámbito criminalístico, cuya tarea principal no es la de demostrar la inocencia de su defendido, sino de desacreditar los partes de aprehensión, los informes investigativos y los informes periciales, aduciendo contaminación de indicios o ruptura de la cadena de custodia, por lo que el juez se ve obligado a desechar dichos informes, arriesgándonos a ser sancionados según el artículo 292 del COIP, que menciona que la persona o servidor público que altere o contamine un indicio será sancionado con privación de libertad. La falta de este conocimiento técnico dentro del ámbito criminalístico ha llevado a que las autoridades judiciales nos conozcan como una institución neófita. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de que el Código Integral Penal fue creado en el año 2014, el Cuerpo de Vigilancia Aduanera aún es considerada una institución novata en el ámbito criminalístico. Aquí un ejemplo de la falta del conocimiento técnico del Cuerpo de Vigilancia Aduanera. He comprobado personalmente el desconocimiento del significado de ciertas palabras técnicas que se utilizan en el ámbito penal o en los delitos penales tipificados en el Código Integral Penal. ¿Qué significa la palabra forense? Cada vez que escuchan este término forense, el cerebro los vincula automáticamente a los médicos forenses, los que hacen las autopsias a los cadáveres para determinar qué, cómo, cuándo y por qué la vida les abandonó. Pero al referirnos a ciencias forenses nos referimos a un conjunto de disciplinas que colaboran con la investigación de actos delictivos. Esto quiere decir que ayudan a la justicia para intentar encontrar respuestas a los interrogantes que surgen ante un acontecimiento que tenga escena del crimen o cualquier otro acto de etimología dudosa. Para terminar este proverbio, cuanto mejor es conseguir sabiduría que conseguir oro. Es preferible obtener entendimiento a obtener plata.